con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta. Portavoz Noticias. Bienvenidos, acá comenzamos una nueva edición de Portavoz Noticias a través de 23 canales de Arcatel en todo el país y también a través de la red. Vamos a hablar con el presidente de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda, de distintos temas de actualidad a esta hora, así es que, bueno, queremos agradecerle su compañía y que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, un honor estar acá además con lo regional, que es algo tan importante para Chile que ha sido tan descuidado, así que muchas gracias. Claro que sí, comencemos hablemos de la encuesta CACEN que también ha aparecido en los últimos días. Hay cifras de pobreza que, claro, han disminuido, pero aún así casi el 14% de los chilenos vive en pobreza a través de los ingresos, digamos, es uno de los ítems a considerar. Y en un país que va en vías de desarrollo económico, esta cifra parece ser todavía muy alta. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Bueno, yo creo que han ocurrido dos fenómenos importantes en la evaluación de la pobreza que se dieron a conocer ahora, que se cambió la línea de la pobreza. De hecho, por la línea antigua ya estamos por debajo del 10%, pero se tuvo que actualizar porque estábamos con una medida que partía de un patrón de consumo de finales de los 80, entonces no decía relación con lo que estábamos viendo hoy día en Chile, y esto lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo, y se actualizó la línea de la pobreza, porque a uno le decían, mira, no, hay un 10% de pobreza, y uno miraba la realidad y decía, no, yo creo que hay más pobreza. Y segundo, se metió una medida de pobreza multidimensional. Tú no eres pobre solamente porque tienes bajos ingresos, eres pobre también porque recibes una educación de muy mala calidad, o estás en un sistema de salud que te atiende muy mal en el territorio, o te han llevado a vivir el Estado a lugares segregados, por ejemplo, en las grandes ciudades de Chile, en todas las ciudades regionales, donde se han construido la mayor cantidad de las poblaciones en los últimos 20 años, en guetos, en las periferias de las ciudades que les implican un costo tremendo para las personas que viven en situación de pobreza. Trasladarse de Michaihue para trabajar en Concepción es un costo económico tremendo. Y en Michaihue se llevaron una gran cantidad, ¿no es cierto?, de los campamentos de Concepción. Trasladarse de Alerce para poder llegar a trabajar a Puerto Montt también implica un costo tremendo. Y gran parte de los campamentos de Puerto Montt fueron llevados a Alerce. Entonces, se metió una multidimensionalidad de la pobreza que también la veníamos solicitando hace tiempo desde la Fundación para la Superación de la Pobreza, que abarca 4 aspectos, que es educación, salud, trabajo y provisión, ¿no es cierto?, y vivienda. Esta pobreza multidimensional, claro, no solo mide desde un punto de vista económico, que era algo que, claro, se venía manejando por muchos años en nuestro país. ¿Tardamos mucho en sumarnos a esta evaluación multidimensional de la pobreza? Por supuesto, esto viene hace mucho tiempo, y hay una corriente muy fuerte en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, inspirada en los escritos de Amartya Sen, donde él señala que la pobreza es una privación de libertad. Y no solo dice, hay evidencia de que eso se debe a bajo ingreso. La evidencia empírica explica que se debe a carencia de oportunidades. Y tú eres y vives en situación de pobreza y exclusión social porque careces de oportunidades. La gente discute mucho en Chile y dice, no, que la gente tenga libertad. Pero yo digo, claro, pero partamos entonces de condiciones igualitarias, ¿no? Porque si no partimos de condiciones igualitarias, la libertad es una mentira. El que partió 100 metros adelante nos sacó la mugre, nos va a sacar 500 metros después de una vuelta y nos va a sacar la mugre, o sea, nos va a ganar por mucho más. Y es lo que se ha demostrado, ¿no es cierto?, en los ingresos. Las familias más pobres, hoy día el 10% más pobres, están recibiendo en promedio en el ingreso autónomo 90.000 pesos. Y las familias que están en el 10% más rico reciben más de 2 millones de pesos. Entonces tú dices, si esa desigualdad se ha generado porque no hemos partido con oportunidades similares, bueno, tenemos que evaluar entonces esa multidimensionalidad. Esto lo solicitamos en la década de los 90, fue rechazado, en el gobierno pasado al final fue aceptado, y por supuesto implementado en este gobierno, lo que agradecemos. Esa desigualdad de la que usted habla y que la comparten mucho en un discurso, la clase política en general también habla mucho de desigualdad y de combatirla. ¿Es el principal problema a combatir para reducir la pobreza? Por supuesto, porque si tú tienes una desigualdad de oportunidades, antiguamente tú decías, la pobreza es la carencia de alimento. Y eso es lo que se decía, demos alimentos, entreguemos alimentos directamente o tratemos de llevarlo a los niños a los comedores. Bueno, esa pobreza que a veces era considerada una condición, que casi era en el destino, no sé, tú decías, una persona pobre va a seguir siendo pobre, bueno, eso cambió a una situación, y dijimos después, la pobreza es una construcción de la cultura, de la sociedad humana, entonces debemos generar condiciones para que las personas accedan a oportunidades, y hoy día lo que estamos diciendo es, sí, que accedan a oportunidades, pero de calidad, porque si no, al final, ¿no es cierto?, esas personas no van a poder modificar su vida, y tienen capacidades. Ahora se ha discutido mucho la reforma educacional, y yo digo, el aspecto más importante de la reforma educacional es el que menos cobertura ha tenido, porque es el menos polémico, pero el más importante, donde vamos a gastar mucho el dinero de la reforma tributaria, que es la educación inicial, la educación, ¿no es cierto?, de los más pequeños. Por fin se va a universalizar en Chile.
no hemos agarrado, ¿no es cierto?, de las mechas en este tiempo con la educación, si lucro, no lucro, si esto, la inclusión y todo, que me parece correcto que se haga. Pero pasó esta noticia inadvertida y fue una noticia muy importante para Chile porque fue aprobada por unanimidad en el Congreso, afecta a todo Chile y si yo tengo una educación inicial más o menos igualitaria en Chile, las personas van a poder acceder a oportunidades similares después porque desde la temprana infancia se generan las grandes desigualdades y eso está en todo el territorio nacional. Cuando tú ves las coberturas de educación inicial, hay regiones que tienen muy baja cobertura todavía comparada con otras y la cobertura promedio de Chile no supera el 50% y hay otros países que tienen el 80, el 90% de cobertura en educación inicial. Es una base importante, claro. digamos. Ahora, bueno, vamos a hablar de educación más adelante, pero volviendo al tema de la encuesta CACEN. La encuesta CACEN, para explicarla al público en general, muchos dicen esta es una encuesta que permite después, con estas cifras, evaluar políticas públicas que permitan superar la pobreza en distintas áreas. Pero ¿cómo usted, a través de América Solidaria también, en lo personal, hay confianza de que estas políticas públicas pueden materializarse a través de estas Por supuesto, yo creo que con la nueva medida que tenía la pobreza multidimensional va a ser más fácil. En el pasado, cuando medías solo el ingreso, el riesgo era que tú generaras bonos para aumentar los ingresos y te olvidaras las políticas que vayan a la raíz de la desigualdad y de la pobreza. Entonces tú decías, no, en mi gobierno se superó la pobreza, porque cuando tú analizabas bonos, trabajos precarios, trabajos esporádicos que eran por un tiempo que después desaparecían, entonces tú decías, bueno, en ese periodo de ese gobierno, por supuesto, se superó la pobreza, pero fue en base a transferencias monetarias del Estado y no a la generación de oportunidades para que las personas efectivamente en el largo plazo salieran de condiciones de marginalidad y exclusión. Entonces, hoy día con la pobreza multidimensional vamos a poder evaluar, por ejemplo, si efectivamente esa educación que estamos entregando, hoy día se está hablando, ¿no es cierto?, de acceso, pero vamos a tener que evaluar la calidad, lo mismo la vivienda, ¿no es cierto?, vamos a tener que evaluar el entorno donde se ubican las viviendas y así. Yo creo que crecientemente vamos a poder monitorear la política pública, pero esto va a requerir una nueva reforma, que es de una vez por todas en Chile, tengamos, ¿no es cierto?, un ministerio que pueda tener la fuerza de controlar las políticas sociales y no de que cada ministerio haga las políticas sociales por su cuenta. Uno que construye una población sin escuela, otro que construya, ¿no es cierto?, otra población en otro lugar sin un centro de salud o sin una comisaría o sin acceso para los buses, sin transporte o en un lugar, ¿no es cierto?, que está alejado de la ciudad, en un gueto que después le implica un costo tremendo a la familia poder acceder al trabajo. Bueno, esa integralidad de la política es una de las grandes falencias que tiene todavía la política pública chilena. La zona centro-sur del país sigue siendo foco, según la encuesta CACEN, de la pobreza. Las regiones con peores cifras, Biobío, Maule, Araucanía, la región de los ríos. 4 regiones ahí que están juntas y que son aquellas que generan cifras más complejas en este escenario actual. ¿Cómo evalúa usted esa realidad para el país? ¿Qué falta por hacer en definitiva en esa zona? Bueno, esas zonas yo creo que tienen 3 grandes carencias que son muy fuertes. Una es la desigualdad en los salarios, muy fuerte la desigualdad en los salarios. Y esto se discute mucho, ahí yo lo discuto mucho porque hay personas que dicen, no, Benito, si tú tomas una empresa forestal, por ejemplo, y ves los salarios de la empresa forestal, no son tan bajos. Sí, pero tomas las empresas contratistas. Y en la empresa contratista los salarios son extremadamente bajos. Para la rentabilidad que tienen esas empresas, tú deberías decir, bastaría entregar un 0,5% de la rentabilidad de esa empresa para que el salario de la persona que está en una empresa contratista trabajando para esa gran empresa pueda vivir dignamente. Entonces, el primer foco yo diría que es la retribución económica como fruto de tu trabajo. Pero hay que modificar leyes. O tensionar regionalmente. La gente dice, yo no tengo trabajadores agrícolas, he tenido que subir los salarios. Bueno, ese es el mercado, tú estás ganando más, hoy día vas a tener un retorno mucho más en la parte agrícola, ¿no es cierto?, por la subida del dólar. Bueno, ¿cómo eso lo compensas en tus trabajadores? Lo segundo es que allí has tenido pocas iniciativas educacionales contundentes, interculturales, por ejemplo, que modifiquen la realidad de ese territorio. Y ahí ha costado mucho modificarlo, mucho. No se ha asumido, ¿no es cierto?, la cultura mapuche como parte de los sistemas educacionales, salvo honrosas excepciones exitosas, pero no se han hecho como parte de la política. Y lo tercero, que uno de los elementos, ¿no es cierto?, más importantes, es que al no tener una efectiva regionalización en Chile, esas regiones sufren del centralismo de Santiago con una brutalidad descomunal. Piensa tú, universidades generadas en la 8ª región ya tienen sede en Santiago mucho más grandes que las que tenían en la 8ª región. O sea, la concentración nuevamente hacia Santiago se vienen también muchos los tributos hacia Santiago y la retribución que tiene de Santiago esos tributos es bajísima. Perfecto, vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa para seguir hablando de educación también y otros temas con Benito Aranda, presidente de la Fundación América Solidaria, acá en Portavoz Noticias. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No haga fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas.
Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Mañana con los cabros voy a robar al súper. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar a ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Muy bien, estamos de regreso para seguir conversando con Benito Baranda. Hablemos de educación. Usted ha dicho en los últimos días que apoya la forma en la que se está llevando la reforma educacional con el foco inicialmente puesto en la educación particular subvencionada en este caso. Muchas críticas al sistema van en sentido contrario. Hay que reforzar primero la educación pública. ¿Cómo usted evalúa esta situación y por qué usted dice que... A ver, yo creo que hay una tremenda confusión en esto. ¿Qué es lo que es la educación pública? Si el Estado le ha traspasado recursos a los privados para que trabajen en sectores de pobreza, llevando adelante la educación pública, porque es del Estado, ellos tienen que estar involucrados en la reforma. ¿Cómo no van a estar involucrados? Si en la comuna donde yo vivo, en Santiago, más de la mitad de la educación para esa comuna está en manos de particulares subvencionados. ¿Cómo yo no voy a hacer la reforma con ellos? La tengo que hacer. O sea, tengo que involucrarlos porque allí están yendo las personas para las cuales todos los chilenos pagamos los impuestos. O sea, para que efectivamente esas personas puedan tener oportunidades igualitarias. Y además, no se ha demostrado todavía que los particulares subvencionados tengan una mejor gestión que los municipales. Entonces, si el Estado ha entregado tantos recursos, yo tengo que hacer la reforma completa con todo aquello donde el Estado le corresponde. El Estado no puede desligarse de esa función pública de educar, sobre todo en los sectores de mayor pobreza o los sectores, ¿no es cierto?, donde el Estado pone recursos cuantiosos para esto. Entonces, en la comuna, por ejemplo, donde yo vivo, me parece que el 70-75% de la educación está en manos de los particulares subvencionados. Y un pequeño porcentaje de esa educación está en manos de la municipalidad, de lo que se podría decir que es lo público, lo que algunas personas definen como público, cuando les conviene, porque otras veces dicen, todo eso es público, hay que tratarlo más o menos igualitaria, pero cuando no les conviene dicen, no, saquemos los privados y centremos en lo público. Lo público es donde el Estado pone gran cantidad de recursos. Claro, pero no debe comenzarse así. Lo que se busca es invitar a una buena cantidad de la población chilena a sumarse a la educación gratuita o a la educación, en este caso, pública, pero claro, gratuita en este caso. ¿No debe partirse quizás con el foco puesto justamente en ese tipo de gestión? Si es que la educación del Estado hubiese sido, la controlada directamente por el Estado, hubiese sido hegemónica, sí. Si no es hegemónica, no, porque es un porcentaje muy pequeñito y no va a impactar, ¿no es cierto?, radicalmente el territorio. Y lo que yo quiero con la reforma es impactar radicalmente el territorio. Y si yo, ¿no es cierto?, sigo discriminando o sigo, ¿no es cierto?, no permitiendo el acceso igualitario al sistema educacional, al final lo que estoy haciendo es siguiendo segmentando, ¿no es cierto?, dentro del territorio y siguiendo segregando dentro del mismo territorio la educación. Para hacer una buena reforma, como se ha demostrado en todas partes del mundo, tú tienes que tomar la mayoría de la educación donde el Estado interviene directamente. En el caso de Chile, ya le habíamos traspasado a los particulares subvencionados una parte de esa educación, y muchos seguramente lo han hecho bien, otros regular y otros mal, igual que en el sistema público, el sistema, municipal. Entonces, lo que yo tengo que hacer al hacer la reforma es decir, todos están involucrados en esta reforma, y yo a todos los subo a esta reforma, y en todos quiero actuar de la misma manera, tener un patrón común de trabajo, porque considero que esos alumnos son igualitarios, son iguales, ¿no es cierto?, frente al Estado. Ahora viene el proyecto, la discusión del fortalecimiento de la educación pública, como ese es el título, evidentemente, hablando de lo municipal también. ¿Qué debiese contener este proyecto para obtener resultados concretos para la educación chilena? Bueno, primero en el caso de la educación básica, ¿no es cierto?, el estar enfocado principalmente a la calidad, y yo creo que ahí ha habido una de las grandes dificultades, ¿no es cierto?, es la educación municipal. Y eso lo más probable es que debe tener factores de gestión municipal, debe tener factores también de permanencia de los docentes que están allí y factores de control interno, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo. Y imagino que eso va a contemplarlo en el proyecto. En todo caso, en esos establecimientos, una de las también dificultades que tenemos es la falta de continuidad. Hemos tenido, ¿no es cierto?, por varios años detenciones de 1 o 2 meses en el sistema municipal que han marcado al sistema municipal por protesta o por huelga, ¿no es cierto?, por paro de los profesores. Y eso también, ¿no es cierto?, hay que llegar a algún acuerdo, me imagino, con el Colegio de Profesores para dar cierta estabilidad
y que resulta atractivo para los papás llevar a los niños a estos establecimientos. Y tercero, yo creo que lo que tienen que apuntar fuertemente estos establecimientos es a demostrarle a la comunidad que son establecimientos inclusivos que van a permitir conformar una educación que afecte positivamente a la comunidad. En muchos lugares estos establecimientos se han transformado, ¿no es cierto?, en lugares donde se reciben los alumnos que son expulsados del sistema particular subvencionado. ¿Y qué rol le cabe a la Iglesia en este nuevo escenario con educación gratuita como piedra fundamental del sistema educativo? Se lo pregunto porque, claro, muchas instituciones de educación que vienen de las iglesias son particulares o particular subvencionados en este caso. A ver, en el caso específico de la Iglesia, yo diría que en los proyectos de inclusión que acaban de pasar, a pesar de que la Iglesia, ¿no es cierto?, ha tenido una crítica y una voz dura en torno a esto, tiene poco que decir la jerarquía de la Iglesia, porque la jerarquía ha sido reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Ha habido, ¿no es cierto?, la jerarquía o la Iglesia en general, nosotros los católicos hemos formado colegios para los que somos de clase alta, para la clase media y para la clase baja, separados. O sea, no hemos formado colegios inclusivos, salvo excepciones maravillosas, pero muy criticadas, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que en esos proyectos no. En los proyectos que vienen ahora, tiene un rol muy importante, porque a la Iglesia le ha costado mucho entender que el Estado tiene que controlar dónde ponen los recursos y, por supuesto, trabajar en esos lugares fuertemente para que ocurra la inclusión y se entregue una educación de calidad, porque no necesariamente se ha entregado una educación de calidad, siendo que hemos aumentado fuertemente los recursos. Y la Iglesia va a tener que ponerse una exigencia muy fuerte, las iglesias, también la adventista, las otras iglesias que tienen una gran cantidad de colegios particulares subvencionados, para que esa calidad de educación surja no de la selección de alumnos que ya vienen muy bien preparados con familias, ¿no es cierto?, muy estables, sino de la heterogeneidad de la realidad social donde están ubicados esos establecimientos educacionales. Algo que le perturba, por supuesto, a muchos establecimientos de la Iglesia, porque prefieren elegir para poder tener buenos resultados, tener cierta estabilidad y no complicarse en el sistema educacional. Pero bueno, muchas fundaciones que están vinculadas a la Iglesia ya lo están haciendo de esa manera, están incluyendo la heterogeneidad de la población, y imagino yo que también muchos de los colegios que dependen directamente de la Iglesia, que son particulares subvencionados, lo están haciendo. Otros no tanto, otros particulares por supuesto que no, han tenido más dificultades para eso. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, usted ha criticado recientemente y ha aparecido en los medios a la oposición, a la derecha chilena, o también a algunos sectores políticos que se han visto involucrados en el caso Penta. Ha hablado de esta educación de élite y lo ha relacionado con conflictos éticos que han tenido quienes se han educado en estos colegios de élite y que han estado involucrados en este caso. ¿Por qué cree usted que se ha generado tanto revuelo a partir de sus declaraciones? Bueno, yo me eduqué en los mismos colegios de élite, así que no tengo ninguna dificultad en decirlo, y lo que dije fue que me sorprendí que personas que han tenido 14 años de educación escolar, la formación dentro de sus familias, muchos de ellos con alta vinculación, ¿no es cierto?, con nuestra Iglesia Católica, tomen decisiones que afecten, ¿no es cierto?, al país, que sean contrarias a la ética, a la sana ética. Y eso yo las y los invito, y me invito a mí mismo también, a hacer una autocrítica y una reflexión, más que mirar la página de los ajenos, que miremos la viga en el propio y digamos, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? Que no estamos formando personas para servir a los demás. Y por eso el fin de semana publiqué una carta haciendo un llamado a atención con un texto del Padre Hurtado, ahora celebrando, ¿no es cierto?, el natalicio del Padre Hurtado la semana pasada, diciendo justamente que procuremos que al trabajar en la función pública, al trabajar en el Estado, al trabajar en toda la área, el bien común y no el interés personal. ¿Pero le falta autocrítica entonces a quienes se han visto involucrados en este caso? Por supuesto que sí, falta autocrítica, basta ver el lenguaje nomás. Cuando ocurren dificultades de este tipo, muchas de las personas dicen que son errores, que los van a reparar, y no delitos que cometieron y que causaron mucho daño. Se pide disculpa a la familia o al partido y no al Estado de Chile, no al presidente de la República anterior, no a los equipos que trabajaron, y no se acepta, ¿no es cierto?, que efectivamente se cometió un delito, y un delito que puede ser más o menos grave, pero es un delito, o sea, una falta grave que daña al país, daña la imagen del país, daña dentro del país y hace que se concentren más recursos todavía en los más ricos. O sea, es un mundo al revés. Tú dices, buscando el bien común, lo que obtuviste, ¿no es cierto?, de un bien personal que causó mucho daño. Perfecto. Benito Baranda, presidente de la Fundación América Solidaria. Gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. Y a ustedes también, invitarlos a que hagamos un corte. Estamos de vuelta enseguida. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada. No botes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlo. Digamos alto a los incendios forestales.
Estamos de vuelta acá en Portavoz Noticias. Vamos a hablar de turismo, especialmente una información importante en esta época del año, y vamos a hablar específicamente del turismo astronómico. Hay iniciativas que se están trabajando en nuestro país, por supuesto un terreno fértil para la ciencia en esta área. Vamos a conversar con Pablo Álvarez, director de Astroturismo Chile. Muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, cuéntanos un poco de este proyecto, el proyecto Astroturismo Chile. ¿En qué consiste específicamente? A ver, yo creo que vale la pena que parta comentando algo en qué consiste el turismo astronómico y después vemos qué se propone este proyecto. Perfecto. A ver, el turismo astronómico va desde algunas experiencias que son muy básicas y muy al alcance de cualquier visitante, como por ejemplo un camping donde van a hacer alguna actividad en la noche de observación del cielo a ojo desnudo, sin equipo, y donde van a poder reconocer algunas constelaciones y cosas de ese tipo, hasta en el otro extremo, observatorios turísticos que tienen telescopios importantes instalados, que dan charlas, y entre medio tienes toda la oferta que te puedas imaginar, porque hay desde lo que se llaman granjas astronómicas, que es un producto dirigido a los aficionados a la astronomía, en donde lo que te ofrecen es un radí afinado en el suelo con conexión a internet y energía eléctrica para que los aficionados lleguen e instalen ellos sus equipos, y ellos proveen la hotelería la que rodea esa oferta. O sea, ahí puedes encontrar museos, todo eso cae en la categoría de turismo astronómico. ¿Y esa oferta está disponible hoy día en nuestro país? A ver, hay algunas cosas. O sea, Chile ha empezado a meterse en esto hace una década. Los últimos años han aparecido muchas cosas nuevas, pero este proyecto nace precisamente del diagnóstico que Chile tiene en esto una oportunidad completamente excepcional a nivel mundial, ¿ya? Y que todavía lo que estamos haciendo es apenas un pequeño porcentaje de lo que podemos hacer. Entonces, este proyecto se plantea como un proyecto de desarrollo de la oferta astroturística. Vamos entonces ahora a Astroturismo Chile, este proyecto que busca potenciar, nos imaginamos, todo el desarrollo que puede existir en cuanto al astroturismo en nuestro país, al turismo astronómico, por cuanto tenemos muchos observatorios y por supuesto una capacidad geográfica, una localidad geográfica que nos beneficia, ¿no? A ver, yo creo que hay mucha gente que lo ha oído alguna vez. Los cielos de Chile son completamente excepcionales a nivel mundial. O sea, se estima que al 2020 el 70% de la capacidad de observación astronómica del mundo va a estar localizada en Chile. En la última década, se planean 4.500 millones de dólares más de inversión en los próximos años de instalación de grandes telescopios, lo que se suma a todo lo que se ha instalado. La principal razón de esto es que los cielos de Chile son de condiciones únicas para mirar las estrellas. Dicho eso, Chile no es ni por cerca, los que tienen mayor oferta de productos de turismo astronómico son otros países. Lo tiene Estados Unidos, donde ocupan algunos observatorios en desuso, lo tiene Canadá, hay algo en España, hay algo en Inglaterra, hay un poquito menos en Namibia y en Sudáfrica. Ahora, ninguno de esos países tiene la calidad de cielos que tiene Chile para la observación. O sea, parece que la oportunidad que tenemos ahí es completamente excepcional. Es un potencial único en ese sentido. Absolutamente. Los científicos ya lo están aprovechando. O sea, los científicos ya lo saben hace años y están instalando todas sus inversiones fuertes acá. ¿Qué se puede entonces aprender de esas experiencias internacionales de turismo en astronomía, de estos países que tú me mencionas, para aplicarlo a nuestro país? Bueno, ese es uno de los propósitos del estudio. O sea, el estudio va a ser primero un diagnóstico muy acabado del estado actual de la oferta en Chile, desde Biobío hasta Tarapacá. Y lo que vamos a hacer después va a ser un contraste con el estado de la oferta a nivel internacional. Vamos a hacer un estudio y un diagnóstico y una identificación de buenas prácticas que se estén realizando en otros países del mundo que fuera interesante adoptar o adaptar en el caso chileno. Este proyecto, claro está, hemos sabido, interesó de sobremanera al Cernatur, a la Subsecretaría de Turismo. ¿Cómo se va a trabajar con ellos? A ver, este proyecto es un proyecto con fondos de Corfo. Ha sido muy impresionante porque son proyectos que se llaman en una línea de financiamiento de bienes públicos que requiere de un mandante. O sea, habría bastado con tener acá a la Subsecretaría de Turismo. Nosotros se subieron 9 mandantes en el proyecto. O sea, así era el apetito y el entusiasmo que despertaba esto. Está la Subsecretaría de Turismo, Cernatur, Comité de Inversiones Extranjeras, la Sociedad Chilena de Astronomía, el Observatorio ESO, el Observatorio AWI, el Planetario y se me quedan un par de más. Son 9 en total.
y en ese sentido entonces hay un camino conjunto por hacer que busca potenciar el desarrollo de nuestro país. ¿Cuáles son las debilidades que tiene hoy día Chile y que hay que obviamente fortalecer de aquí a los próximos años para poder obtener un mayor desarrollo de la estructura? A ver, nosotros podemos mencionar, la consultora que yo dirijo hizo ya un estudio preliminar de esto, que con mucha visión fue encargado por Cernatur Regional en Coquimbo, ¿ya? Hicimos un diagnóstico de oferta y demanda para la región de Coquimbo, porque Coquimbo ha hecho una apuesta sobre el turismo astronómico, ha sido la más entusiasta hasta ahora de las regiones. La región estrella es como promueven turísticamente, y por esta razón a la región de Coquimbo. Cuando nosotros hicimos ese estudio, identificamos algunas cosas, por ejemplo, que la oferta era de calidad dispareja, el que uno encuentra algunas cosas interesantes y otras que no lo son tanto, en que la oferta no está muy diferenciada. O sea, si tú analizas productos de astroturismo fuera de Chile, encuentras un lugar donde te van a hablar de vida extraterrestre, otro que te va a hablar de astrología, otro que te va a hablar de la ciencia de observación astronómica, otro que va a conectar la astronomía más profundamente con la observación de la naturaleza en general. O sea, tienes una gama muy amplia, desde algunas cosas ultra caras de hoteles de 5 estrellas, hoteles de 1 millón de estrellas, dicen en astroturismo, hasta otros que son muy básicos, a un camping muy básico. En Chile esa oferta tiene mucho menos diferenciación. La mayoría de los observatorios turísticos ofrecen más o menos lo mismo. Hay una oportunidad tremenda de mejorar la experiencia de visita y además de diferenciarla. Eso es lo que vimos en Coquimbo. Ahora, el propósito de este estudio es hacer ese diagnóstico a nivel nacional. Extrapolarlo a otras regiones. Sí. ¿Cuál es el interés que han despertado también en operadores turísticos, a lo mejor tradicionales? No sé si han podido conversar con operadores turísticos tradicionales y que buscan también diversificar su oferta a través de la astronomía. A ver, existe actualmente, dentro y fuera de Chile, curiosamente, hay gente que nosotros no lo sabíamos antes de meternos en el tema, existen operadores turísticos que ofrecen productos turísticos de turismo astronómico en Chile. De nuevo, estos son el tipo de cosas que vamos a tener un levantamiento mucho más minucioso hecho el proyecto. El proyecto, en términos muy generales, consiste en, vamos a hacer un diagnóstico. Todos los actores acá, municipalidades, Cernatur, los hoteleros, gente a cargo de infraestructura, en este caso no han tenido una instancia de articulación para esto. Entonces, eso es lo principal que se propone este proyecto. Entonces, es juntar a todos los actores, hacer un diagnóstico, proveer de estudios de demanda, de oferta, de referentes internacionales y discutir sobre un plan de desarrollo. Hay todavía proyectos astronómicos que, como tú bien decías, permiten abrir sus puertas en determinada forma para que se les pueda conocer. Estudiantes o gente que va de vacaciones y quiere buscar en la región de Coquimbo, en otras regiones, una forma hoy de conocer más un proyecto astronómico. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede acercarse a la astronomía? A ver, en el sitio web nuestro, astroturismochile.cl, hay un catastro por lo menos muy básico, como una lista de los lugares que ofrecen algún servicio de turismo astronómico. Eso independiente, la región de Coquimbo es la que tiene una oferta un poquito más madurada. Pero ese es uno de los problemas. O sea, además de lo que yo señalo, yo te podría dar aquí datos de A1. Claro. Pero uno de los problemas que tiene esto es que no está toda la oferta consolidada en un lugar. Si es que uno le dedica algo de tiempo, puede encontrar, googleando en internet. Pero por de pronto yo recomendaría que se metieran al sitio nuestro, astroturismochile.cl, donde por lo menos hay una lista de lugares que se pueden consultar. La mayoría de ellos tiene sitio web y uno puede entrar directamente a verlo. Y no es caro, además. No, en general no es caro. O sea, yo diría que la oferta en Chile todavía, la oferta más cara de eso son un par de lugares. En otros países hay más oferta de alto nivel, que llaman. O sea, en Chile hay muchos lugares que son bastante accesibles de precio. Bien, queremos agradecerte la posibilidad de poder conversar de esta oferta turística distinta, cercana a la ciencia, y que por supuesto también hay mucha gente que pueda estar interesada en las regiones que nos ven. Muchas gracias, Pablo. Solo quería invitar, este es un proyecto abierto. Si cualquier persona en regiones, sea aficionado a la astronomía, esté vinculado al turismo astronómico y quiera acercarse, este es un proyecto donde van a haber instancias de discusión y de participación. Perfecto, para hacer el plan. Entonces, por favor, eso es lo fantástico de la red de ustedes, que poder llegar
el foco acá regional en este proyecto. Perfecto. Pablo Álvarez, director de Astroturismo Chile, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por aceptar que entremos en su casa con la información desde las regiones. Que esté muy bien. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó. Portavoz Noticias.